Alabado es el nombre de Dios, damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo es el Señor, el tema de hoy es un tema hermosísimo porque precisamente habla de las grandes misericordias de Dios y de la soberanía del Todopoderoso. Así que doy gracias al Señor por este gran privilegio que me permite estar aquí, compartir con ustedes esta enseñanza del día de hoy. El tema es la elección de Israel en el pasado. En Romanos, según la cita bíblica de Romanos capítulo 9, en su versículo del 1 al 29. Así que voy a invitarlos a que se pongan cómodos, escuche con atención, busque su Biblia, lea conmigo y vamos a, gloria al Señor, a sacarle provecho precisamente a este tema de hoy. Amén. El primer objetivo es entender el comportamiento de los judíos frente al cristianismo. Los que hemos leído un poquito la Biblia, ¿verdad? Y hemos estudiado un poquito la historia de la iglesia, incluso solo basta con leer el libro de los Hechos, usted se da cuenta, o desde el Evangelio, cómo perseguían, cómo discutían, cómo no querían saber absolutamente nada de Cristo, y posterior a Cristo, después de los mismos judíos llevarlo a la cruz del Calvario, incluso contra el mismo Cristo, ya decíamos, ¿verdad? Y después, sobre todo aquello que oliera a Cristo, como decimos nosotros aquí en buen dominicano, ¿verdad? El objetivo número dos es poder comprender la elección de Israel como el pueblo de Dios, como el Señor desde el principio de la historia, ¿verdad? Elige a Israel como, o desde la historia bíblica, ¿verdad? Como la conocemos, elige a un pueblo en específico, en particular, para a través de ese pueblo expandir su palabra y hacer de conocimiento al mundo entero las misericordias de Dios. La intención de Dios es que el pueblo de Israel fuera un modelo, fuera como un imán que atrajera a todos aquellos, gloria al Señor, al ver el comportamiento de los israelitas, a ver las bendiciones de Dios sobre ellos. Pero los israelitas no lo vieron así, no lo entendieron así. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y en el objetivo número 3 es importantísimo que podamos asumir una actitud de aceptación frente a los designios de Dios. Entonces, amados, si nosotros las cosas que suceden entendemos que fueron designios de Dios, fueron permitidas de parte de Dios, y nosotros lo aceptáramos en nuestro corazón, entonces nuestras vidas fueran diferentes. Incluso nosotros hacia adelante miráramos diferente porque cuidáramos nuestra manera de actuar y que nuestra manera de actuar esté conforme a la voluntad de Dios, para que entonces así estemos totalmente seguros de que lo que sucede hacia adelante fue la plena voluntad de Dios para conmigo, para con su Hijo. Aleluya. Iniciando les hago esta pregunta. ¿Sabes que el Dios al que le servimos no hace acepción de personas? El Dios al que le servimos no dice este sí, este no, este sí, este no. El Dios al que le servimos es un Dios todopoderoso, ama a todos por igual, a todos les da la oportunidad de ser salvos, de venir al camino, pero claro que Dios tiene dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, tiene obras específicas y puntuales que hacer. Y Él, como conocedor, aleluya, de todo el mapa completo, ha elegido en el transcurso de la historia y aún hoy por hoy, elegido personas específicas para funciones específicas. Claro está, si usted se rehúsa, es muy probable que Dios busque otra persona que haga su trabajo, porque la obra del Señor no se detiene. La obra de Dios continúa. Bendito es el nombre del Señor. Aquí vemos, acá tenemos como título, ¿verdad? Los recelos de los judíos y el anhelo de Pablo. Vamos a empezar leyendo el capítulo 9 en su versículo 1, como habíamos hablado, y leeremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se viene dando una discusión interesante entre los judíos, y es que, como ya sabemos, Pablo era un perseguidor, ¿verdad?, de aquellos que se llamaban cristianos o confesaban su nombre. Sin embargo, a través de un encuentro muy puntual que tuvo el Señor Jesucristo directamente con Pablo, camino a Damasco, Pablo se convierte al cristianismo y entonces ahora pasa todo lo contrario. Ahora Pablo pasa de ser un perseguidor que se llamaba Saulo, ¿verdad?, a ser un perseguido, y el Señor le cambia el nombre por Pablo. Entonces fíjese cómo aquí entonces más adelante los judíos todavía cuestionan cómo es posible que éste apostatara, negara la fe judaica en la cual nació, fariseo de fariseo, y ahora viene con esto de que ahora es cristiano. Pero lo que pasa es que Pablo tuvo el encuentro real y verdadero. Pablo tuvo un encuentro porque, ¿saben qué, amados hermanos? Pablo tenía en su corazón un genuino amor y una genuina voluntad por hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios se cumpliese realmente. Y yo pienso que el Señor, una de las razones, quizá la principal razón por la cual eligió a Pablo fue por esa. Es porque en él veía la intención marcada, real, conocía, leyó su corazón, como puede hacer con usted y conmigo, y ver que precisamente Pablo quería hacer su voluntad. Es ahí entonces cuando usted y yo, amado hermano y hermana que escucha o ve esta presentación, que nosotros entonces debemos meditar con mucho cuidado y autoexaminarnos de hacia dónde vamos, de qué es lo que estamos haciendo, si en verdad en mi anhelo, en mi corazón, yo tengo toda la voluntad de querer agradar a Dios o a quién yo quiero agradar. ¿Ah? Porque precisamente entonces, por eso yo muchas veces oro por personas que sé que no están quizás en el camino donde le esté enseñando la palabra de verdad. Y tengo preocupación por ello, pero digo, bueno, Señor, tú eres inmenso en misericordia, tú puedes, y en verdad en su corazón está el anhelo de querer tener un encuentro real contigo, pues lo tendrán y tú los llamarás al redil. Yo, por ejemplo, me crié en otro tipo de iglesia. Y yo definitivamente yo creía que no había nada más, pero en mi corazón había un anhelo de querer estar más cerca de Dios, un anhelo de conocer más de cerca las cosas del Señor. Y Dios me trajo a los caminos del Evangelio y es allí entonces donde yo comienzo a ver y entonces de que sí puedo estar tan cerca de Dios como yo me lo proponga en mi corazón y me doy cuenta que por más cerca que estoy de mi Señor y que entiendo que estoy, ¿verdad?, siguiendo su voluntad, todavía me falta más y todavía me falta más y más y más. Y se hace inagotable, aleluya. Se hace inagotable la fuente del saber, la fuente de la sabiduría que viene de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que pasaba. Los judíos estaban celosos por eso, amado mío. Fíjense aquí en el capítulo, en el mismo capítulo 9, ¿verdad? En el versículo 4 y 5, habla de los privilegios que tenía Israel como pueblo. Y dice que los israelitas, ¿verdad? Los israelitas, recuerde que viene desde acá, donde dice según la carne. Es decir, ellos son sus hermanos, dice Pablo, según la carne. Venimos de la misma, de la misma genealogía, ¿verdad que sí? Y luego esos son los israelitas, dice Pablo. Pero ¿qué pasa con los israelitas? De los cuales, dice Pablo, es la adopción. De los cuales es la gloria. Es el pacto. Gloria al Señor. Fueron adoptados por Dios como pueblo. La gloria de Dios se manifestó en ellos. El pacto de Dios, las promesas de Dios se vieron cumplidas en el pueblo de Israel, con el cual Dios pactó y dijo, contigo haré pacto eterno. Aleluya. Lo hizo con Abraham, ¿verdad? Lo hizo con Jacob, lo hizo con Isaac. Amén. Bendito es el nombre de Dios con David y otros más. Fíjense, amado. Entonces,
también dice que la promulgación de la ley se dio por el pueblo de Israel. También el culto, ese servicio a Dios, vino por Israel. Las promesas de Dios vinieron a toda la humanidad a través de Israel. Los patriarcas vinieron de Israel, ¿verdad? De los cuales según la carne vino Cristo también, aleluya. Entonces Israel fue un pueblo privilegiado, sin duda que sí. Y entonces ese Cristo, el cual es Dios, amén, Pablo hace la aclaración, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, aleluya. Pablo está hablando claramente sobre, aleluya, bendito es el nombre del Señor, sobre esos grandes privilegios que tuvo el pueblo de Israel, que nadie, ningún otro pueblo tuvo, amado hermano. De allí entonces que nosotros, como el Israel injertado, ¿verdad? Como los, aleluya, lo vamos a ver más adelante, como aquellos en los cuales el Señor dijo, también a ellos les voy a extender. Les voy a extender a ellos también mi pacto, mi salvación, y ellos también serán llamados mis hijos. Aleluya, porque vuelvo y digo, el error de Israel, el principal error de Israel, yo diría uno de ellos es que se creyó que ya ellos, por el simple hecho de ser hijos de Abraham, pues ya ellos eran salvos. Y si no, lea en Hechos 16:31, cuando ellos justamente en el 31 dice, hijo de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo tú pues, eso a Pedro diciéndole, dice que somos esclavos? Y Pedro le dice, bueno, pero es que el que es esclavo del pecado, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces fíjese cómo entonces ellos se creían que podían pecar y hacer mil cosas y ellos aún así seguían, creían que eran libres. Pero Pedro se lo dijo muy claro, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 6 dice, Romanos 9, 6 al 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, aquí se lo dice todavía más claro Pablo, son todos hijos, no se crean eso, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, en Isaac te será llamada descendencia. De los que vienen de Isaac te será llamada descendencia, escogida descendencia. No es que todos, en automático. Ese fue el error de ellos. Entendieron que todos serían elegidos, ¿verdad? Aunque todos tenían la oportunidad. Lo único que no todos aceptaron la oportunidad. Es como que hagan un llamado ahora mismo para darle empleo a la gente y llamen a 20 personas y le digan, bueno, aquí el empleo es esto, este es el horario, estos son lo que le vamos a pagar, estas son las condiciones de trabajo. Y de esos 20, 5 digan, ok, sí, yo lo acepto. Y los otros 15 digan, no, gracias. Fueron llamados los 20, pero solo 5 aceptaron. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Mira, aquí lo aclara todavía mucho mejor. No los que son según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Aleluya. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Refiriéndose al hijo que es Isaac, pero en Isaac será llamada descendencia. Gloria a Dios. Los hijos de Isaac y Rebeca. Gloria al Señor. Aquí en esta parte podemos ver, gloria a Dios, como en el 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac a nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Aleluya. Fíjese, aquí se está refiriendo justamente a Jacob, que luego sería llamado Israel, sobre el cual Dios lo eligió por encima de Saúl, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí, gloria a Dios, el Señor fue que eligió y por orden de nacimiento, a pesar de que eran mellizos, ¿verdad? Nacieron en el mismo momento, en el mismo
momento, podemos decir, pero no en el mismo instante, uno primero, otro después. Primerizo sería Jacob, sería Esaú. Sin embargo, el Señor eligió a Jacob, y justamente Jacob, quien luego fue llamado Israel, es sobre el cual Dios establece su pacto. Continúa su pacto, gloria a Dios, para de allí establecer esa descendencia, ¿verdad? Sobre la cual nacería el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gloria a Dios, el Señor tomó la decisión, el Señor fue quien, gloria a Dios, lo decidió así, porque Él en su plena potestad sabe por qué lo hace de una forma o la hace de la otra. Amén. Oh, gloria a Dios. Y algo importante, amados, usted y yo no estamos llamados a cuestionar a Dios sobre sus decisiones. El Señor sabe por qué toma una u otra decisión, y nosotros lo que no entendemos, lo que debemos hacer es orarle al Señor para que nos ayude a entender sus designios y nos ayude a aceptar su, gloria al Señor, su decisión. Amén. Romanos 9, entonces dice ahora en el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Del que Dios tiene misericordia. Es del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, amado hermano, esto es importante que lo tengamos bien claro. Esto no es del que quiere, no es del que hace fuerza, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hay algo importante en este aspecto acá, ya casi en la parte final, y es el hecho de que hay personas que le gustan contender con Dios. No sé si usted lo ha notado, hay personas que contienden con todo y con todo el mundo, pero a veces también eso incluye a Dios. Y eso es un error garrafal, porque como ya decía, Dios es todopoderoso, Él es quien tiene potestad, Él fue que lo diseñó a usted. Y mire esta lectura bíblica, qué interesante lo que dice. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, escuche estas preguntas. ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Amén. Esto es como tú, que eres el ser creado, puedes decirle a tu creador, oye, no me gustó que me hicieras morenito, tenía que hacerme blanquito. Óyeme, pero por favor, él fue que te creó, o no. Yo no quiero que tú me hagas de esta manera. Un gran problema que tenemos como humanidad, y eso no viene desde ahora, es el hecho de que no aprendemos a aceptarnos tal cual somos, tal cual Dios nos creó. Y cuando aprendemos a conocernos y cuando entendemos que como Dios nos ha hecho es la manera mejor, perfecta de cómo Él nos hizo, entonces comenzamos a aceptarnos a nosotros mismos, porque el solo hecho, amados, de usted pensar un poco cómo funciona su cerebro o cómo funciona su cuerpo, allí hay una ingeniería que todavía el hombre no ha podido emular, el hombre no ha podido copiar, porque es algo muy, muy profundo. Solo Dios pudo haberlo hecho con sus propias manos. Gloria al Señor. Entonces, en lo adelante, mi amado hermano y hermana, no se detenga a contender con Dios. ¿Sí? No luche contra Dios.
Ya dice la palabra que luchar con Dios es como dar coces contra el aguijón. Es como usted entrarle a puñetazos a una daga. Es como usted entrarle a puñetazos, ¿verdad? A un cuchillo que está bien afilado. Entonces, no haga eso. Más bien ore al Señor cuando hayan elementos que usted no comprenda, cuando hayan aspectos que usted no entienda. Órele a Dios y el Señor en su infinita misericordia le dará paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya para cerrar, importante esta parte, la obra de Dios frente a Israel y el resto del mundo. ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Amén. Y en el lugar se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Dios viviente. Eso se está refiriendo precisamente a usted y a mí. Los israelitas tenían entendido que los gentiles, que todos aquellos que no eran israelitas no tenían acceso al Dios Todopoderoso. Y por eso escribieron elementos como esto, pero profetas como Oseas lo dijeron antes. Mira, aquel que ustedes dicen que no es amado será amado. Amén. Aquello que usted dice que no es mi pueblo, pueblo mío será llamado. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Fíjese, refiriéndose a Israel, no todo el mundo de tu pueblo será salvo, sino un remanente. Entonces, esto es un tema de designio de parte de Dios, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. En otras palabras, si el Señor no le deja descendencia a Israel, hubiese desaparecido de la faz de la tierra y ya nunca jamás hubiese sido. Finalmente, cerramos con este versículo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Que el Señor te bendiga. Estos son los objetivos que teníamos en esta clase del día de hoy, los cuales quiero repasar. Primero, entender el comportamiento de los judíos frente al cristianismo. Amén. Comprender la elección de Israel como pueblo de Dios, para qué fueron elegidos, y asumir una actitud de aceptación frente a los designios de Dios. ¿Sí? Esto es del que Dios quiere tener misericordia. Orémosle al Señor para que su misericordia, aleluya, sea hacia nosotros y nosotros la aceptemos, que nosotros abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios, porque ellas son eternas, ellas son infinitas, no se pueden agotar, son incomparables. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.